Estrés, ansiedad, dificultades para concentrarte y de aprendizaje son algunos de los motivos que nos pueden llevar a buscar un psicólogo, ese profesional que estudia la mente. Puede ser de inmensurable valor para el desbloqueo de aspectos aparentemente pequeños, pero que muchas veces interrumpen nuestra vida. En el programa de hoy quiero invitarte a hacer un viaje por la mente, para que juntos podamos aprender cuál es el desempeño de los psicólogos. Quédate con nosotros que Educación está solo comenzando. Un investigador o profesional de ese campo es conocido como psicólogo, pudiendo ser clasificado también como cientista social, comportamental o cognitivo. Hoy en el programa vamos a conocer bien de cerca esa profesión de aquí de la Universidad Adventista de Perú, de la Universidad Adventista de Chile y también de la Universidad Adventista de Sao Paulo. Yo creo que la profesión del psicólogo, como lo entendemos hoy por algunas investigaciones, es una profesión que tiende a crecer mucho. El psicólogo tiene que lidiar con las angustias, con el sufrimiento de las personas, de las instituciones y de los grupos. En el mundo en el que vivimos hoy, eso tiende a aumentar. La inseguridad es cada vez mayor, las personas están sufriendo cada vez más. Yo me formé entre la década del 80 y el 81. Y en aquel momento yo comienzo a trabajar en la escuela. Trabajé en la escuela algunos meses junto con unas amigas. Todas ellas también eran graduadas. Y después de eso yo comienzo a percibir ese llamado por la clínica. Entonces era algo que yo ya quería hacer desde la facultad, pero yo entendí que era necesario que yo abriese un espacio para eso. Allí junto con la escuela yo comienzo a abrir un consultorio, prácticamente en los inicios del año 82. Estuve en la escuela hasta más o menos el año 87. En el año 87 dejó la escuela y allí seguí en el área de clínica hasta la década del 90. Voy teniendo toda esa experiencia y más evocada para el área de clínica de niños como en clínica para adultos. Finalizando la década del 90, yo me vuelvo a interesar por esa parte más de la docencia, solo que allí ya pensando en una vida, de hecho, en una vida académica, para formalizar eso hice una post, pero nunca dejando la clínica de lado. Yo quería ser contadora, ¿no? Contabilidad, estudiar la carrera de contabilidad, pero porque mi papá es contador. Pero de ahí fue pasando, en quinto año yo me sentía un poco confundida, ¿qué es lo que voy a estudiar? Si es contabilidad realmente, es un poco estresante, o qué otra carrera quería, ¿no? Estaba en toda una confusión. Ahí tuve una psicóloga en el colegio. Yo fui, conversé con la psicóloga, me trató de una forma muy, muy linda, su paciencia que ella tenía, la paz que me daba. Entonces le dije, yo me decía, ¿no? Entonces tal vez estudiaré psicología, ¿no? ¿Pero qué es psicología en ese entonces? Aquí en Perú se sobreentendía, pero todos decían que era una carrera pues no muy conocida y tal vez no iba a haber mucho trabajo para esa área, ¿no? Mi papá es el que refería más sobre eso. Después mi hermana ya estudiaba aquí en la Universidad Peruana Unión, ¿no? Pero yo quería estudiar en una institución pública porque no se paga, ¿no? Y entonces la parte económica era importante para nosotros y sobre todo pagar mensual no iba a ser posible.
Sin embargo, yo como ya estaba un poco confundida y aún por decidir en el quinto año de secundaria, decidí venir a la universidad para estudiar solo inglés. En ese periodo yo decido colportar, ¿no? En mitad de ciclo decido colportar y digo, voy a ir a colportar. Y me fui a una ciudad, la Sierra de Perú, que es Cajamarca. Ahí yo fui con una compañera que estaba estudiando psicología y estaba en el segundo año. Y yo veía cómo ella se desenvolvía de una manera que podía trabajar con las familias que ella estaba, lograba colocar los libros y entendía muy bien a las personas, tenía más facilidad, ¿no? De conversar, de hablar, de decir las cosas y miraba la delicadeza que ella tenía. Y eso me estaba inspirando a yo ser psicóloga. Yo siempre me interesé por las personas, desde pequeña, cómo entenderlas, observar a las personas. Mi mamá siempre me cuenta que en los almuerzos de sábado, en familia, yo me quedaba quieta observando a todas las personas, conversando, cómo interactuaban. Y a mí siempre me gustó mucho de leer. En psicología es un curso donde te toca leer mucho desde el primer semestre. Allá avancé, llegué a la secundaria, hice varios test vocacionales y no di otra cosa. Era psicología y allí mi interés fue creciendo y aquí estoy yo en cuarto año de psicología. Siempre me gustó verme en esa relación con la psicología, comenzando desde pequeña. Siempre estuve envuelta de muchas historias. Mis papás desde pequeña me compraban libros de la CPB. Cuando yo no leía aún, ellos leían para mí, me contaban varias historias antes de dormir y fuimos teniendo gusto a la literatura por las historias. Yo pensaba, wow, debe existir tantas historias por el mundo que aún están siendo preparadas para ser escuchadas, pero no hay quien las escuche. Son tantas historias llenas de detalles, tantas vivencias que podemos obtener de esas historias. Cuando crecí fui perdiendo un poco de esos lentes de color rosado con el que miramos el mundo y fui viendo que muchas personas no conseguían escribir sus historias, a veces colocaban un punto final bien en el medio. Y a mí siempre me gustó escribir, siempre me gustaron las historias. Decidí aclarar mi duda al ser psicóloga porque creo que la psicología tiene un poquito de eso. Creo que me gustaría ser la protagonista de la historia de una persona, de devolverle de un poco de esa autonomía, de conseguir sostener un lapicero y continuar su historia, continuar desarrollando la historia que todo el mundo tiene para contar. Todo el mundo tiene una historia para contar y yo creo que la psicología es eso. Es linda, ayuda, da autonomía, acoge las historias de las personas y fue por eso que yo decidí hacer psicología. Cuando volví, el 2007, postulo para poder estudiar psicología. Y postulo e ingreso, ¿no?, a la Universidad Perón. Esa era mi prueba de fe, ¿no? Decir, Señor, si yo ingreso, es porque tú quieres que yo estudie, decía Dios, ¿no? Y quieres esa carrera para mí. Y decidí, ingresé, comencé el 2008 con mucha dificultad porque mi papá no aceptaba en ningún momento que estudie psicología. Él quería algo empresarial que iba a ser más rápido, en las prácticas tú recibir dinero, ¿no? Te van pagando un sueldo. Y psicología para él no era algo rendible en cuestión económica porque nosotros teníamos dificultad económica. Sin embargo, yo igual, ¿no?, me puse terca y quise estudiar psicología y él me dijo, ya bueno, tú vas a ver, entonces vas a tener que trabajar y estudiar, porque no te voy a pagar, ¿no? Pero fue pasando el mes, el padre que te ama, por más que él sabía que no era una decisión equivocada, yo decidía por la Universidad Perón. No dejó la clínica, me gusta mucho la investigación, entonces durante esa trayectoria yo voy haciendo un poco esas experiencias en el área de investigación, tanto que en el año del 91 fui llamada para formar parte de un grupo que estudiaba la problemática, el tema de AIDS. Fundamos una ONG y estoy en la vicepresidencia. En fin, siempre algunos movimientos ligados a la clínica, pero también a la investigación, al comportamiento, también vinculado a querer comprender un poquito más allá de los muros del consultorio. De esa manera llegué a la vida académica. Aquí en UNASPI llegué en el 2006. Aún no teníamos formado el primer grupo.
Así que yo me integré al grupo de docentes que forman el primer grupo. Entré en el primer grupo en el tercer año, sexto semestre. Ya formo parte del cuadro de docentes dando las disciplinas de Psicología de la Salud y Psicología Hospitalaria. La graduación en psicología puede ser en 2 modalidades, titulación y licenciatura, ambas con un mínimo de 5 años de duración. La carga horaria puede variar en relación al periodo de graduación y región, pero en cualquier situación la parte práctica debe estar alineada a la teoría. En Brasil, según el Ministerio de Educación, la carga horaria de prácticas básicas y supervisadas necesita ser superior a 500 horas, exigencias mínimas para que las instituciones de secundaria ofrezcan al mercado profesionales capacitados para servir a la comunidad. Cuando hablamos del estudiante de la carrera de psicología, encontramos 3 momentos importantes. El ingreso, que lo denominamos el perfil del ingresante, el perfil del estudiante y posteriormente el perfil del egresado. 3 momentos que son vitales para la formación de un futuro profesional. Cuando hablamos del perfil del ingresante, hablamos de las características que un estudiante, un joven, debe cumplir, debe tener al ingresar a la carrera. Nosotros sabemos que por lo general una persona que tiene algunas dificultades, desequilibrios emocionales o algunas experiencias complicadas en su historia personal, puede verse motivado a estudiar la carrera, no tanto para servir o para ayudar a los demás, sino para poder comprender su propia dificultad, ¿no? La propia naturaleza de sus dificultades personales. Algunos alumnos llegan cuestionándose si serán realmente capaces de enfrentar dentro del trabajo psicológico el sufrimiento de las personas. Pero esa es una característica que se desarrolla. Allí aprenderás con las técnicas, las teorías, a lidiar con esas cuestiones. Pero muy importante, tanto cuanto aprender las técnicas y las teorías, es lidiar con el propio sufrimiento. Siempre decimos que un buen psicólogo es aquel que se conoce y puede lidiar con sus propias cuestiones y a partir de allí, él tendría condiciones para lidiar con el sufrimiento del otro. El psicólogo, más allá de ser alguien dispuesto a lidiar con el sufrimiento del otro, necesita aprender a lidiar con los propios sufrimientos y limitaciones. Habilidades de interacción social, la empatía, la capacidad de escuchar, esta disposición de servicio desinteresado a los demás, son características que nosotros observamos, miramos y evaluamos al momento del ingreso. Además de la vocación definida por la psicología y de algunas características de pensamiento crítico, aptitudes vocacionales, académicas que deben manifestar. Esto al momento del ingreso. A medida que ellos van formándose, nosotros dentro de la escuela hemos planificado una carga curricular que le permita crecer en diferentes ámbitos. Está el eje de enseñanza-aprendizaje, está el eje de investigación, está el eje de proyección social y extensión cultural y está el área espiritual. Eu acho que é extremamente importante que a gente enfatize muito. Yo creo que es extremadamente importante que nosotros enfaticemos mucho las cuestiones teóricas, que es lo que será la base de todo nuestro trabajo y que va a transformar nuestro trabajo en ciencia, mostrando para el alumno que nosotros no podemos trabajar con el senso común, que tenemos una ciencia que da la pauta a toda esa estructura de la psicología. Pero al mismo tiempo es importante, siempre creí muy importante que el alumno ya comience a tener la oportunidad de llegar más cerca de ese que es nuestro objeto de estudio, que es el ser humano. Mientras estás estudiando, te vas identificando bastante con las cosas. Existen varias cosas que le vas agarrando el gusto, pero las materias específicas dan abordaje porque principalmente ellas son las que van a dar toda la teoría, toda la base para que podamos aplicar las técnicas.
Por eso tal vez hablando más de la actualidad, hemos aprendido el abordaje fenomenológico y es un área más humanista, más existencial, llama bastante la atención, es muy bueno de estudiar y conversa mucho con lo que la iglesia predica también. Muchas veces por eso ha sido un área muy buena de estudiar. Nosotros esperamos que el egresado en psicología o profesional que se forma como psicólogo tenga condiciones de un reconocimiento global de las situaciones, tanto del individuo como de la sociedad. Por ejemplo, desde el inicio de la facultad tenemos disciplinas que están muy relacionadas a cuestiones generales, por ejemplo, el desarrollo humano. Ellos van a estudiar todo lo que llamamos de ciclo vital, desde el nacimiento hasta la vejez, para entender de forma global cómo es el proceso de desarrollo de un ser humano. Después, el alumno va a lidiar con las cuestiones de cómo la sociedad interfiere en ese ser humano, de cómo esas relaciones se dan o cómo influencia al otro, cómo el individuo influencia a la sociedad y cómo la sociedad lo influencia a él. Después, pasando por esa cuestión, vamos a intentar entender las cuestiones que se transformaron, por ejemplo, en enfermedades, que es lo que llamamos de psicopatologías. En esas relaciones que constituyen al ser humano que no está funcionando de forma directa, porque esa persona, lo que es una depresión, lo que es un trastorno de ansiedad, y el alumno va a estar apto para aprender sobre eso, a identificar cómo tratar con esas cuestiones. Intentar entender, por ejemplo, la personalidad del ser humano, cómo es que esas cosas se desarrollan, la personalidad, cuáles son las características, por ejemplo, de una personalidad saludable, dónde podemos tener poco para hacer o cómo podemos prevenir que las cosas sucedan. Cuando hablamos del perfil del egresado, estamos hablando de un conjunto de competencias que el estudiante ha acumulado durante los 5 años que pasa en la carrera, que son competencias prácticas, competencias cognitivas y competencias actitudinales. Todo esto encerrado en las 4 áreas que la Escuela de Psicología enfatiza: el área educativa, el área comunitaria, el área clínica y el campo organizacional. Lo que más me gusta hasta ahora, y creo que forma parte de una diferencia aquí en UNASPI, es que comenzamos con prácticas desde el 2.º año del curso. Por eso, desde el 3er semestre salimos al campo para prácticas y realmente aprendes mucho, porque no estás solo en el salón de clases. Tienes la referencia teórica y cuando sales es muy bueno porque te das cuenta que todo lo que estudiaste realmente sucede. Sabes cómo proceder, solo que también está ese otro lado que no es muy bueno, porque ahora que estamos avanzando en el curso se va haciendo más difícil. Por ejemplo, ahora voy a tener mi propio paciente. Eso te da un miedo, una inseguridad, pero ves que el curso te prepara para eso y eso es muy bueno. Te da miedo de lo desconocido, pero es tu paciente. Pero percibe que estás preparado para aquello. El atendimiento comienza a desarrollarse, consigues tener una conexión con el paciente. Eso me parece increíble porque eso es tu profesión y aún estando en la facultad ya puedes tener una vislumbre de eso. Las prácticas son difíciles, pero es muy bueno y es lo que más me gusta del curso. Esse estágio especificamente que a gente tem feito no 6º semestre. En estas prácticas que hicimos específicamente ahora en este 6º semestre son intervenciones de dinámicas de grupo con niños con carencia. Y ese lugar donde hemos trabajado es un lugar muy precario. Es realmente difícil por el contexto familiar de los niños y por la condición que viven aquí. Sus padres envueltos con tráficos de drogas, asesinato, ese tipo de realidad es reflejada en el comportamiento de los niños. Por eso ha sido realmente desafiador intentar intervenir con esos comportamientos que son un poco diferentes. Hay cursos específicos en los que los estudiantes primero se capacitan teóricamente y luego hacen prácticas, ¿no? En diferentes áreas.
hay un curso que es entrevista y observación, donde ellos acuden a un espacio especial para esto y vienen personas, primero practican entre ellos entrevistándose y luego invitan a familiares o amigos y hacen esas prácticas dentro de un ambiente controlado. Hay otros cursos que ellos van a las instituciones, pueden ser colegios, pueden ser comunidades también, para interactuar con las personas y volcar sus conocimientos en ellos también. Un estudiante graduado de la Escuela de Psicología de la UPU puede desempeñarse en los 4 principales campos que tiene este campo profesional. El área educativa, en colegios, en instituciones especiales, en universidades. Puede desarrollarse también en el campo organizacional, a nivel de gestión del talento humano, de los recursos humanos. Puede desempeñarse en el campo clínico, en hospitales, en clínicas, en consultorios particulares, y también puede desempeñarse en el campo comunitario, ¿no? A través de instituciones de apoyo de servicio social, gubernamentales o no gubernamentales. Pero más allá de los campos donde ellos se pueden desempeñar, con el tiempo, con las necesidades sociales, van surgiendo diferentes requerimientos de trabajo para ellos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, necesidad de psicólogos que puedan trabajar en el campo deportivo, en el campo de la publicidad, en el campo forense, etcétera, etcétera, que son demandas que van surgiendo con las necesidades que va manifestando la sociedad y el país. Y como los estudiantes están formados en estas 4 principales áreas, que son las básicas de la psicología, ellos pueden adaptar ese conocimiento con mucha facilidad para suplir cualquier demanda que vaya surgiendo en el campo social. El psicólogo es el profesional que estudió psicología y aquí el curso es de 5 años y va a lidiar con las cuestiones psicológicas y con los sufrimientos psicológicos. El psiquiatra es un profesional que hizo medicina, se formó en medicina y después hizo una residencia en psiquiatría. Vamos a lidiar con las mismas cuestiones, pero el psiquiatra, aparte de las cuestiones psicológicas, tiene un entendimiento químico del sufrimiento de las personas. Por eso él es capaz y tiene entendimiento para medicar algunas cuestiones, lo que el psicólogo no puede. El psicólogo no tiene habilidades para indicar cualquier tipo de medicación. Vamos a lidiar con las cuestiones psicológicas de otra forma que no es la forma médica. Pero también entiendo que son profesiones que necesitan trabajar juntas. Pero algunas personas, niños o adolescentes, pueden lidiar con las cuestiones sin necesariamente requerir de un medicamento. Pero existen algunos casos que la medicación es imprescindible. Algunas cuestiones donde el sufrimiento es muy grande, donde la enfermedad es muy desestabilizadora y hoy con la medicación tenemos la posibilidad de ayudar en estas cuestiones. El psiquiatra es esa persona que junto con el psicólogo lidiará con estas cuestiones, pero nuestras formaciones son distintas. Uno hizo la carrera de psicología y el otro es un profesional médico con una residencia en psiquiatría. Entendiendo el papel particular en la vida de cada paciente mediante la comunidad. La psicología se configura en una profesión de gran valor para la mejoría de la calidad de vida a nuestro alrededor y por los diversos nichos de actuación donde quiera que esté. Es un profesional que hará la diferencia. Este año tuve la oportunidad de obtener mi primer empleo, que es en psicología empresarial en el área organizacional. Me está encantando. Me gusta mucho lo que hago. Trabajo en el área de entrenamiento y desarrollo de una empresa. Me gusta la rutina administrativa de empresas. Y yo siento que es allí a donde quiero seguir mi carrera. Por lo menos ahora comenzando, más adelante me gustaría tener un consultorio, pero por ahora estoy bien en el medio empresarial. Mis papás no tenían recursos financieros para mantener una educación privada de buena calidad para nosotros, y Dios me dio ese padrino que fue muy especial. Antes de continuar ayudándome en la facultad y la forma en que mi educación ha sido construida, puedo considerarlo como una bendición de Dios. Y por haber tenido a mis papás que ya fueron misioneros, yo también ya fui misionera, pero más aquí en Brasil.
Cuando termine, quiero ser misionera para que esas experiencias que he aprendido por la gracia de Dios aquí en la facultad pueda usarlas allí afuera también, siendo misionera extranjera, quién sabe. Y cuando vuelva, yo me identifico mucho con el área académica, me gusta escribir, entonces ingresar en un profesorado o doctorado son mis planes por ahora. La diferencia de estudiar en una institución adventista es tener ese contacto con la religión de mañana, de tarde y de noche. Los profesores siempre de alguna forma conectan la psicología con lo religioso, a un contexto social religioso. Ellos usan ejemplos de nuestro cotidiano adventista y siempre nos dan el ejemplo de un psicólogo, cómo proseguir. Eso es una gran diferencia, cosa que no encuentras en otras universidades. Que diferencia mucho a gente. Lo que nos diferencia en cuanto a institución de otras instituciones aquí dentro es la seriedad y el respeto con que hemos intentado tratar tanto las cuestiones con los alumnos como las cuestiones de la práctica profesional. Aquí le damos garantía a nuestro alumno por los acuerdos y convenios que hicimos con la prefectura de la ciudad, que ellos tengan la condición de atender cada uno individualmente y tener un acompañamiento. Por ejemplo, aquí tenemos un profesor al final del curso para cada 10 alumnos para orientarlos a cómo lidiar con las situaciones en esas atenciones que ellos están dando, y esas cuestiones siempre norteadas por principios éticos de respeto mutuo, tanto para aquellos que pasa por los individuos como para aquello que pasa en la sociedad. Un estudiante egresado de una universidad adventista, como la Universidad Peruana Unión, tiene una gran diferencia en relación a otros egresados, y tendríamos que remitirnos a la misión y a la visión que tiene nuestra escuela y nuestra universidad. Como parte de estos emblemas, por ejemplo, se menciona que el psicólogo egresado de esta casa de estudios es una persona que es creativa, investigadora, capaz de brindar un servicio cristiano a la iglesia, en primer lugar, y a la sociedad. Dentro de nuestra misión también se señala que el objetivo final de un profesional formado en psicología es más que atender en un consultorio, es más que atender en un campo organizacional o en una escuela. El objetivo final de un egresado de la carrera de psicología es restaurar en el ser humano la imagen de Dios. Y eso es el sello distintivo que lo da cualquier institución adventista. Y con esta inspiración de profesión nos vamos despidiendo, pero no sin antes recordarte que si quieres volver a ver este y otros programas, recuerda que están disponibles por nuestro canal de YouTube o por nuestro blog que están apareciendo en pantalla. También búscanos en Facebook o en Instagram y dale me gusta. Desde aquí me despido y será hasta un próximo destino. Hasta la próxima.